cuenta en lo que estaba terminando todo en el video anterior, ¿no es cierto? Con este grupo de liderazgo del pueblo de Dios tomando la decisión de asesinar a Jesús y viendo cómo. Y sabés que hubo un dato más todavía que ocurrió en esa noche en Jerusalén, ahí donde estaban reunidos todos estos líderes. Sabés que ellos vieron que con matar a Jesús no era suficiente. Había que hacer algunas acciones complementarias. Y entonces decidieron los jefes de los sacerdotes matar también a Lázaro, porque por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Así que ahora no bastaba con matar a Jesús, sino además también iban a asesinar a Lázaro. Después de esa terrible noche de sábado, amaneció el domingo, y ese domingo, qué increíble, ¿no? Estoy pensando en el tremendo contraste entre lo que todos veían que estaba ocurriendo y lo que Jesús sabía que en realidad estaba pasando. Porque dice que dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Y no te olvides, la expectativa de todos es que Jesús está yendo a Jerusalén para ser rey, para tomar el trono de David. Y esto que, no te olvides, alentaba a las multitudes del pueblo, aterrorizaba a los líderes judíos. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, de paso un monte que tomará mucho protagonismo de aquí en adelante hasta el día de la cruz, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo, tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Me gustaría que tengas muy claro cómo cada uno de estos hechos que están ocurriendo han sido iniciativas de Jesús. No son cosas que pasan, no son ideas que se le ocurre aleatoriamente a alguno de los que acompañan a Jesús. Es Él el que está motivando cada una de estas situaciones. Situaciones todas ellas extremas. Aún esta, la de buscar a este burrito para entrar a Jesús montando sobre él a Jerusalén, que es la imagen que proyectaba cualquiera que entraba a ella como siendo el nuevo rey de la ciudad. Jesús estaba planeando entrar a Jerusalén con el aspecto de un rey, con todo lo que esto implicaba. Dice que fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando al burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. No pueden creer lo que están viviendo. Por fin Jesús acepta ser rey. Por fin Jesús va a entrar a Jerusalén con la gloria que todos querían que pueda entrar. Sus sueños se están cumpliendo. Ponen sus mantos los discípulos sobre el burrito para que Jesús, al sentarse sobre él, se siente más cómodo sobre el manto de sus discípulos. Todos querían ser parte de este momento en el que Jesús, según su expectativa, sería ungido como rey. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Fíjense que era un placer para la gente sacarse su capa, su manto y ponerlo delante para que el burrito los pise, porque sobre ese burrito iba Jesús. Y ellos podrían tener un recuerdo de ese manto que fue pisado por el rey que estaba llegando a Jerusalén para tomar el reino. Era tanta la alegría, la felicidad y la emoción que los envolvía, que tomar su prenda más valiosa y ponerla para que sea pisoteada era un placer. Era como multiplicar el valor de lo que tenían. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios, porque el Monte de los Olivos en el que estaban en este momento, cuando llegan a la parte más alta y empiezan a descender,
La vista que está después del Monte de los Olivos es Jerusalén. Jerusalén empezaba a aparecer ante sus ojos y esto hizo emocionarse a los discípulos y a toda la gente que iba con él. Entusiasmados empezaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Es la reacción natural de todo un pueblo que se siente sometido durante mucho tiempo y que ahora en Jesús ve que sus sueños se están cumpliendo. Por fin Jesús está entrando a Jerusalén ahora como rey y todos lo aceptaban como rey y alababan a Dios por este bendecido momento que ellos podían estar viviendo. Ahora, no te olvides, mientras unos alababan y agradecían y estaban increíblemente felices, otros estaban espantados por lo que ocurría. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Esta gente estaba verdaderamente alarmada por lo que estaban viendo. Se hacían la película de lo que ocurriría si los judíos estaban queriendo entronizar a un rey. ¿Qué pasaría con los romanos? ¿Qué pasaría con su liderazgo como judíos dentro del pueblo de Dios? Todo esto estaba siendo amenazado y quisieron detenerlo. Fueron entonces a Jesús mismo a decirle, Señor, para esto, ¿te das cuenta que esto se está desmadrando? ¿Te das cuenta de las consecuencias de lo que está ocurriendo? Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Jesús, ¿te das cuenta? Está redoblando la apuesta. Está jugadísimo con lo que está haciendo y sabe muy bien cuáles serán las consecuencias de esta entrada triunfal que está haciendo a Jerusalén. Y en medio de ese entusiasmo, de esa algarabía popular, fíjate lo que pasa. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella. Pero ¿cómo hace algo que desentona tanto con la alegría y los festejos que lo rodean por todos lados? ¿Te imaginas las personas que rodean a Jesús, lo observan y esperan encontrar en él el entusiasmo para contagiar a la multitud? Y lo ven mirando a la ciudad y ven a un Jesús que llora al verla. Tremendo, inexplicable reacción de Jesús. Si todo lo que se veía era alegría y festejos. Claro, todo lo que se veía en el aquí y ahora, en el momento. Pero no te olvides, siempre Jesús ve mucho más que lo que está simplemente delante de nuestros ojos. Por eso lloró Jesús, porque Él dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No quedará ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús era muy consciente de que más allá de la algarabía visible en el momento, en realidad, en el fondo, los líderes, el pueblo, la nación, estaba rechazando al Salvador. Por eso que sería crucificado tan solo unos poquitos días después de este evento. Pero no te olvides, Jesús siempre ve mucho más allá que lo que está delante de nuestros ojos. Al principio, ¿sabes? Los discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él estaba escrito. Porque los discípulos querían estar viviendo un momento glorioso en el que por fin el reino de los cielos se había acercado, como vivían predicando. Por fin el reino de David era tomado por su amado Jesús. Es lo que sentían, lo que estaban viviendo. A veces nuestros sueños y expectativas pueden nublar nuestra realidad a tal punto de no darnos cuenta que lo que está sucediendo es algo exactamente opuesto a las expectativas. Eso lo entendieron después, bastante después de este día. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Mientras avanzaban, contaban, ¿no es cierto? Y no te olvides,
Lázaro estaba ahí. Lázaro estaba acompañando el burrito en el que entraba Jesús. Y estaba el que había vuelto de entre los muertos, y estaba Jesús, y estaban sus seguidores, y todos alababan y le recordaban. Seguramente muchos de los que acompañaban a Jesús eran gente que había sido sanada por Jesús, quizás ex leprosos, quizás ex paralíticos. Qué momento tan glorioso y maravilloso. Muchos habían enterado de la señal realizada por Jesús y salían a su encuentro. Todos querían ver a este maestro que estaba llegando para ser el nuevo rey de Israel. Todos hablaban maravillas de Jesús, todos iban tras él. Los temores de los líderes parecían haber sido bien fundados, al punto que este día glorioso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos despide de la historia con una reflexión que hacen los líderes judíos, que están pasmados viendo lo que ocurre. Y como no pueden detenerlo, y como hasta hablaron con Jesús para que él detenga esto, y no lo detiene y redobla la apuesta a Jesús, y dice: lo que va a pasar, porque si esto se callan, hasta las piedras van a hablar. ¿Y cómo termina entonces este momento, que es clave, porque es el momento que define el destino de lo que ocurrirá en los próximos días? Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Quizás algunos pretendían ser un poco más suaves para con Jesús, pero era evidente que a Jesús había que matarlo, porque si lo dejaban seguir así, esto ya estaba desmadrado y descontrolado. ¿En qué iba a terminar todo esto? No podían quedarse con los brazos cruzados mirando lo que ocurría. Debían intervenir. Y así dejamos a Jesús en este domingo frente a Jerusalén y con una visión de lo que va a ocurrir. Los líderes con la visión de que esto va a ser un desastre y tienen que matar a Jesús. El pueblo con la expectativa de que por fin se cumplen sus sueños y Jesús será ungido como rey y por fin se liberarán de los malditos romanos. Y Jesús, que mirando hacia adelante, lo que ve es la inminencia de que se está cristalizando delante de sus ojos lo que él sabía que ocurriría, ¿no? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Que vino a salvar a un pueblo y lo haría. Pero qué tremendo sería el saber que ese pueblo que él vino a salvar es el que lo entregaría a los romanos para que fuese ejecutado. Pero nada torció el brazo de Jesús. El rumbo estaba decidido. Él los salvaría y nos salvaría, aunque esto él sabía muy bien, le costaría su vida. Quiero que me acompañes en los siguientes pasos que iremos dando en los próximos videos, cada uno más trascendente que el anterior, donde vemos cómo Jesús definidamente afirma su rostro para ir hasta la cruz, solo para salvarte a vos y a mí. Otro camino no había. Agradezcamos al Señor por ser tan bueno con nosotros. Que Dios nos bendiga.